The last time we were together this afternoon, La última vez que hablamos en esta tarde, we spoke about the church being reformed according to the Word of God, se habló acerca de la iglesia siendo reformada conforme a la palabra de Dios. and how we as God's people are called to strive to contend earnestly for the faith once delivered Y to cómo the saints. nosotros somos llamados a contender ardientemente por la fe una vez por todas dada a los santos. Many people, when they think about the reformers, Muchas personas cuando piensan en los reformadores, perhaps Martin Luther in particular, tal vez cuando piensan en Martín Lutero en particular, they say he divided the church. dicen que él dividió la iglesia. On October 31st, 1517, En octubre 31 de 1517, Martin Luther nailed his 95 Theses to the Martín door Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta en Wittenberg. of the Castle Church in Wittenberg, Germany. Very good. I like how you go ahead and lead before I speak. That's good. Sorry. No, it's okay. I love it. It's wonderful. He's like my wife. He knows what I'm going to say. Dice in my que yo mind. soy como su esposa, que ya sé lo que va a decir y lo digo primero. Luther did this not to divide the church. Pero Lutero hizo esto no para dividir la iglesia, He did it to unite the church. sino que lo hizo para unir la iglesia. Luther wasn't a divider. He was a uniter. Lutero no fue un divisor, más bien procuró la unidad. In his first thesis of his 95 En Theses, su primera tesis de las 95, he said this: él dijo lo siguiente: When our Lord and Master Jesus Christ called us to repent, cuando nuestro Señor y Maestro, el Señor Jesucristo, nos llama al arrepentimiento, he willed that the entire life of the believer be one of repentance. quiere que la vida completa del creyente sea en arrepentimiento. And among his last theses, he called the church Y en su última tesis llamó a la iglesia to true peace through Jesus Christ. a la verdadera paz en Jesucristo. At the beginning, repentance, Al principio arrepentimiento and at the end, peace. y al final paz. Luther wanted peace, Lutero quería paz, but peace could only come through repentance. pero la paz solo puede venir a través del arrepentimiento. Luther was not a rebellious schismatic. Lutero no fue alguien divisivo y complicado. He did not seek to lead a revolt against Él Rome. no buscaba hacer una revolución, una revuelta contra Roma. He was an ardent defender and herald of the gospel of Jesus Sin Christ. embargo, fue un defensor y heraldo del Evangelio de Jesucristo. But he was obstinate in his unwavering faithfulness. Y él era obstinado en esa fe constante. And so he drew Rome's ire, Rome's anger against him. Así que él encendió la ira de Roma contra él. But it was Rome's revolt against the truth. Pero era Roma la que se estaba apartando de la verdad. Rome's revolt against the gospel and the true church. Roma era la que estaba haciendo una revuelta contra el Evangelio y la iglesia verdadera. Luther wasn't a divider, he was a peacemaker. Al contrario, Lutero no fue un divisor, sino que fue un pacificador. You see, for there to be true peace and Es- true unity, there para que- must be truth. Haya verdadera paz y verdadera unidad, debe haber verdad. And does truth divide? Y ciertamente la verdad divide, Yes. sí. But it must divide before it can unite. Pero debe primero dividir antes que pueda unir. The truth must conquer before it can liberate. La verdad debe conquistar antes de que pueda liberar. Luther didn't divide the church. Lutero no dividió la iglesia. Rome divided the church Roma dividió la iglesia. by infusing the church with false doctrines of men. Al ingresar en la iglesia falsas doctrinas de hombres. The reformers didn't leave Rome. Los reformadores no es que se fueron de Roma, Rome left the true church, sino que Roma se fue de la iglesia verdadera, the true gospel, del verdadero evangelio, the truth. la verdad. The reformers sought reform in Rome, Los reformadores, they didn't seek it, they do seek. but in return, Rome sought their heads. Sorry, say Yes. the whole thing again. The reformers sought reform in Rome, Los reformadores buscaron esta reforma en Roma. and in return, Rome sought their heads. Y de regreso Roma quería sus cabezas. Rome divided the true church from the false church, Roma dividió la iglesia verdadera de la iglesia falsa. and they kicked out the true church. Y lo que hicieron fue sacar a las patadas a la iglesia verdadera. The forerunners of the Reformation, Los pioneros de la reforma, such as Peter Waldo, como Peter Waldo, John Wycliffe, and John Hus, o John Wycliffe, o John Huss, and the magisterial reformers of the 16th y century, los reformadores magisteriales del siglo XVI, such as Luther, Zwingli, and Calvin, como Lutero, Zwinglio o Calvino, they are rightly called reformers. ciertamente son llamados de manera correcta reformadores. But they were reformers only in the most basic sense of Pero that ellos son word. reformadores en el sentido básico de la palabra. Like we considered earlier today, Como considerábamos
hablábamos más temprano hoy, they sought reform in order to bring the church back to her original form. ellos buscaban reformar para traer a la iglesia a su forma original. For something to be reformed, Para que algo pueda ser reformado, there must be first the form itself. primero debe estar deformado. And the form that the reformers sought Y la forma que los reformadores buscaban was the original form of the church era found in la Scripture. forma original de la iglesia como se encuentra en las Escrituras. They weren't seeking change in the church. Ellos no buscaban cambio en la iglesia, They were seeking to call the church back to the sino que biblical form. procuraban llamar a la iglesia a la forma bíblica. The reformers wanted peace, Los reformadores querían paz, but not at the expense of truth. pero no a expensas de la verdad. As Luther cried, Como Lutero clamó, peace if possible, but truth at all costs. la paz es posible, pero la verdad debe ser buscada a todo costo. And true peace only comes through true repentance, Y la verdadera paz viene solamente después del verdadero arrepentimiento, both in the church and in our own lives. tanto en la iglesia como en nuestras propias vidas. In calling Rome to repentance, Al llamar a Roma al arrepentimiento, Luther did not set out to divide the church, but to unite the church. Lutero no buscaba dividir la iglesia, sino unir la iglesia. True peace is found only in the truth of Jesus Christ. Porque la verdadera unidad, la verdad es encontrada solamente en la iglesia de Jesucristo. And so real peace and real unity Así can que la only verdadera exist. paz y la verdadera unidad They can only exist where truth reigns solo supreme. puede existir donde la verdad reina. The true church knows the truth, La verdadera iglesia conoce la verdad and the truth sets us free, y la verdad nos hace libres. as Jesus said in John chapter 8. Como Jesús dijo en Juan capítulo 8. And when we are free in Christ, Y cuando somos libres en Cristo, we will also seek the truth, también buscaremos la verdad. and in turn the peace, purity, and unity of the church. Y a partir de eso es que vendrá la verdadera paz y unidad de la iglesia. Today, Hoy día, as we are gathered together mientras nos reunimos hoy from all over Latin America, de diferentes partes de Latinoamérica, we represent different denominations, don't we? representamos diferentes denominaciones. Here there are Baptists, Sé que aquí hay bautistas, Pentecostals, de pronto hay pentecostales, Presbyterians, presbiterianos, Dutch Reformed. reformados holandeses. We have differences among us, don't we? Tenemos diferencias entre nosotros, ¿cierto? We don't pretend that there are no differences. No pretendemos que no hay diferencia. We understand the differences that exist, don't we? Entendemos que existen diferencias, ciertamente. And we're not putting aside those differences. Y no es que estamos apartando esas diferencias. But these differences are secondary and tertiary differences. Pero estas diferencias son secundarias y terciarias. They're not primary differences. No son diferencias primarias. But let us not make the mistake of thinking that means they are unimportant differences. Ahora, no cometamos el error de pensar que son diferencias sin importancia. They are important. Son importantes. But what unites us is the gospel. Pero lo que nos une es el Evangelio. The gospel both divides and unites. El Evangelio tanto divide como une. Fundamentally, at the Fundamentalmente, very foundation of our faith, en la fundación misma de nuestra fe, en el fundamento mismo de nuestra fe, we all share the same doctrinal thread. todos enfrentamos las mismas amenazas, you say like threat? Sí, las mismas amenazas doctrinales, which is the gospel of God. por causa de que ese es el Evangelio de Dios. In its most simple form, En la manera más simple, the gospel is the good news of Jesus el Christ. Evangelio son las buenas noticias acerca de Cristo. It is the good message or the victorious message of what Christ has done. Es el buen mensaje o el mensaje victorioso de lo que Cristo ha hecho. But in its most comprehensive form, it is the whole of the Word of God. Pero en su forma más amplia es toda la palabra de Dios. The gospel El Evangelio and the Word of God y la palabra de Dios does divide, ciertamente dividen, as doctrine divides, así como la doctrina divide, but it also unites. pero también une. In fact, it is the only thing that can unite us sinners. De hecho, es lo único que puede unirnos a nosotros, pecadores. And so, as the gospel unites all people without distinction of Y así race, como el Evangelio une a todo tipo de personas sin distinciones de raza, without distinction of ancestry sin distinción de ancestros or socioeconomic o sin background, distinciones socioeconómicas, we have one Lord, tenemos un solo Señor, one faith, una fe, one baptism, un bautismo, one body, un cuerpo, one church. una iglesia. And so the gospel unites us as God's people from wherever we are. Así que el Evangelio une al pueblo de Dios en donde quiera que esté. But if people do not know the gospel, Pero si las personas no conocen el Evangelio, even those closest to us, aun aquellos cercanos a nosotros, if our father or our mother does not know the gospel, si nuestro padre o nuestra madre no conocen el Evangelio, if our brother or our sister does not know the si nuestro gospel, hermano o nuestra hermana no conocen el Evangelio,
if our wife or if our husband does not know the Si nuestras gospel, esposas o sus esposos no conocen el Evangelio, if our children reject the si gospel, nuestros hijos rechazan el Evangelio, then we are not united to them. entonces no estamos unidos a ellos. We will always love them. Obviamente siempre vamos a amarles. We will never give up praying for them. Nunca nos rendiremos de orar por ellos, It's the effectual, fervent prayer of a righteous one that avails much. porque es la oración eficaz del justo la que puede mucho. We are still one by blood, Aún tenemos ese afecto de sangre. one flesh by marriage. Somos una carne por medio del matrimonio, But we are not united in the faith. pero no hay unidad en la fe. And so, in one sense, Así que en un sentido, we can be far away from someone that we live in the same house with, podemos estar bastante apartados de alguien con quien compartimos el mismo techo. yet we are united with Christians all over the world. Sin embargo, estamos unidos a los demás cristianos alrededor del mundo. We are more closely united, though many of us cannot speak the same language, Muchos de nosotros tenemos mucha más unidad a pesar de que no hablamos el mismo idioma, though we know so little about each other. aunque sabemos muy poco de entre nosotros. We have a special bond, Tenemos un vínculo especial, a bond in a union, un vínculo en unión, a special love of faith el amor especial de la fe, that some of us do not have with our own family, que algunos de nosotros no tenemos, no tienen con sus propias familias, because they do not know Jesus Christ. porque no conocen a Jesucristo. Dearly beloved, Amados, we are called in the Bible somos llamados en la Escritura to contend earnestly for the faith once delivered to the saints. a contender por la fe dada a los santos. And we are called Sin embargo, somos también llamados to maintain, to eagerly maintain the unity of a the faith. mantener fervientemente la unidad. Too often, Con frecuencia, pastors and their churches are concerned with one or the other. los pastores y las iglesias están solo interesados en ellos y entre ellos. People are typically only concerned about contending for the faith, Por lo general, algunas iglesias solo están preocupadas por contender por la fe, or they are only concerned about bringing unity o hay to the iglesias que faith. solo están preocupadas por contender por la unidad. These are generalizations, of course, Estas son generalizaciones, por supuesto, but people who tend to contend for the faith pero las personas que tienden a contender por la fe tend to be divisive and divide from the rest of the church. tienden a ser divisivos y a dividir al resto de la iglesia. They often think that they are right about everything and that the rest of the church is not right Con about frecuencia anything. creen que ellos tienen la razón acerca de todo y que todos los demás están equivocados con respecto a todo. And they have divisive spirits, Y tienen espíritus divisivos, sometimes even pharisaical and legalistic spirits. algunas veces espíritus farisaicos y legalistas, And they often become isolated and alone, y con frecuencia se aíslan y permanecen solos. what I sometimes call theological solipsists. Lo que, what was that? Yeah, it doesn't matter. Okay. Lo que llamo como esa, no sé, teológicamente estar aislado y apartado. And then you have some on the other side Y luego tienes algunos del otro lado who are striving for the unity of the faith, que están luchando por mantener la unidad, but don't really seem to care much about standing for doctrine. pero parece que no les interesa mucho el defender la doctrina. They talk a lot about peace and unity, Hablan mucho de paz y de unidad, but they don't talk much about truth. pero no hablan mucho acerca de la verdad. They talk about love, Hablan del amor, but they don't ever speak the truth in love. pero no hablan la verdad en amor. We're called to do both. Pero somos llamados a hacer ambas. We are called to contend for the truth, Si estamos llamados a contender por la verdad called to fight for it, y a luchar por ella, and we are called to strive for unity in pero the faith. también somos llamados a luchar por la unidad. With our elders in our church, Sorry. with our elders in our Con church, nuestros ancianos en nuestra iglesia, as new elders come on board of our elder board, cuando nuevos ancianos llegan a nuestra junta de ancianos, what we call a session, lo que llamamos una sesión, as they come on, we ask them, do you agree cuando vienen les preguntamos, ¿estás de acuerdo with our doctrine? con nuestra doctrina? And if they say yes, Y si dicen sí, we then ask them this. luego les preguntamos esto. Not only do you agree with it, but would you be willing to fight for it? Ahora, no solo si estás de acuerdo con ella, ¿tú estarías dispuesto a luchar, a pelear por ella? Not only giving lip service to these No things, solamente dar un servicio de labios a estas cosas, but are you willing to be courageous and stand your ground and fight for these sino que things? estás dispuesto a ser valiente y a luchar por estas cosas. What we also want to see from our elders is that they're not only willing to fight for these Lo que things, queremos ver de nuestros ancianos no es solo que estén dispuestos a luchar por estas cosas, but as elders,
sino que como ancianos, as shepherds, como pastores, as we serve one another, mientras nos servimos los unos a los and otros as we serve God's people, y mientras servimos al pueblo de Dios, are they also concerned to fight for unity? que si están también igual de preocupados por luchar por la unidad. Listen to what Paul says in Ephesians 4. Escuchen lo que Pablo dice en Efesios 4. I, therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk worthy of the calling with which you've been Yo pues called. preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. And how does he call us to walk? ¿Y cómo nos llama a caminar, a andar? What is this worthy walking? ¿Cómo es este andar como es digno de la vocación? With all humility Bueno, versículo 2, con toda humildad and gentleness y mansedumbre, and patience, soportándoos con paciencia, bearing with one another in love. los unos a los otros en amor. That means Esto significa putting up with people that are different than us. soportar a personas que son diferentes de nosotros. It means putting up with people who disagree with us. Significa soportar a personas que están en desacuerdo con nosotros. Now, we pastors Ahora nosotros, pastores, are often guilty of complaining about our people. con frecuencia somos culpables de quejarnos de nuestra gente. It's as if God has called us to serve him. Cuando Dios nos llama a servirle, He has called us to serve his sheep Él nos llama a servir a sus ovejas, as under shepherds of Christ, the chief shepherd. estando nosotros también bajo el pastorado de Cristo mismo. And then we spend our time complaining about what he's called us to do. Y luego pasamos el tiempo quejándonos de lo que Él nos ha llamado a hacer. Men, nobody ever said it was going to be simple. Ahora nadie dijo que iba a ser fácil. Nobody ever said it was going to be easy. Nadie nos dijo en ningún momento que iba a ser fácil. But too often, Pero con frecuencia, we as pastors nosotros como pastores are guilty of the same sins as those that we are complaining against. somos culpables de los mismos pecados que cometen aquellos de los cuales nos quejamos. Sometimes we are not striving to maintain the unity Algunas veces no estamos luchando con mantener la unidad because we're not walking in humility. porque no caminamos en humildad, We're walking in arrogance. sino que caminamos en arrogancia, We're not walking in gentleness. no caminamos en mansedumbre, We're walking in everyone hearing everything we want them to hear sino que queremos que todos escuchen lo que nosotros tenemos para with decir, any sort of spirit. con un espíritu incorrecto. We're not walking in patience. No caminamos con paciencia. We want people to grow up and to grow up fast. Queremos que maduren, pero que maduren ya. And we're not bearing with one another in love. Y no nos soportamos los unos a los otros en amor. And so Paul says Así que Pablo dice, that we are to be eager to maintain the unity of the Spirit versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, in the bond of peace. en el vínculo de la paz. Not just that we are to hope for peace, No es que esperemos por la paz not just that we are to desire unity, o solamente desear la unidad. not that we only pray for unity, No que solamente oremos por la unidad, but that we are eager for it. sino que la busquemos. A question. Una pregunta surge. Are you eager ¿Estás tú dispuesto, deseoso for the unity of your church? por la unidad de tu iglesia? And are you eager for the unity of the church in your community? Pero también estás deseoso por la unidad de las iglesias en tu comunidad. Are you eager for the true church to have a real unity based in the truth ¿Estás deseoso de que la iglesia tenga una verdadera unidad basada en la verdad throughout Latin America, a través de Latinoamérica, throughout the world? a través del mundo? Are you striving for it? ¿Estás luchando por eso? Are you eager for it? ¿Estás deseoso por ello? Is it a passion of yours? ¿Es una pasión en ti? Do you have this gentleness and humility ¿Tienes esta humildad y mansedumbre that would bring this about? de lo cual el texto nos habla? ¿Que traerá esta unidad? Paul says there is one body Pablo dice que hay un cuerpo and one spirit, y un espíritu, just as you are called with one hope como también, And that- como fuiste también llamados en una misma esperanza that belongs to your call. de vuestra vocación. One Lord, Un Señor, one faith, una fe, one baptism, un bautismo, one God and Father of all, un Dios y Padre de todos, who is over all and through all and in el all. cual es sobre todos y por todos y en todos. That's a statement Esta declaración about the character and the sovereignty of God. acerca del carácter y la soberanía de Dios. We believe in the one holy Catholic and apostolic church. Creemos en una sola iglesia, una iglesia santa, pura y apostólica. And we all understand what the word Catholic means, Y don't we? entendemos en ese contexto lo que católica significa, ¿cierto? It means universal. Significa universal. We are the true Catholics. Nosotros somos los verdaderos católicos. Once you begin to qualify Catholic,
Cuando tú empiezas a poner una claridad, algo después de la palabra católico, once you begin to say Roman Catholic, cuando dices católico romano, you're no longer Catholic. ya entonces ya no es algo católico, It's oxymoronic. sino que es algo contradictorio. We are the true Catholics. Nosotros somos los verdaderos católicos. We believe that we are one with Christians Creemos que somos uno con los cristianos around the world alrededor del mundo who believe in the one gospel of Jesus que Christ. creen en el evangelio único de Jesucristo. Those who have the one faith in the Word of God. Aquellos que tienen una fe en la palabra de Dios. Not the traditions of men, No en las tradiciones de los hombres, not the doctrines of men, no en las doctrinas de los hombres, but those who are believing the Word of God. sino junto con aquellos que creen en la palabra de Dios. The reformers sought that unity and that peace, Los reformadores buscaban esa unidad y esa paz, but not at the expense of truth, pero no a expensas de la verdad, but because of the truth. sino a causa de la verdad. In John 17, turn with me. En Juan 17, acompáñame allí, por favor. Jesus is praying Jesús está orando to the Father. al Padre. This is often referred to as the high priestly prayer of Jesus Christ. Esta sección es conocida como la oración sumo sacerdotal de Jesús. John Knox, the great Scottish reformer, John Knox, el famoso reformador escocés, he said, "This is where I cast my first anchor." él dice que allí es donde encuentra su principal ancla. He wanted this chapter, this prayer read to him before he died. Él quería que esta oración le fuese leída antes de morir, There is so much beauty in this prayer. porque hay tanta belleza en esta oración, There is so much theology in this hay prayer. tanta teología en esta oración. And on 3 occasions in this prayer, Y en 3 ocasiones en esta oración, in verse 11, en el versículo 11, 21, and 23, y en el 21 y en el 23, Jesus prays for unity. Jesús ora por unidad. Verse 11. En el versículo 11 leemos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Jesus, the Son, asks the Father to preserve them, to keep them Jesús el Hijo le pide al Padre que los guarde, que los preserve in His name. en su nombre. These are those that the Father had given to the Son, Orando por aquellos que el Padre le ha dado al Hijo, those who are His followers. aquellos que son sus seguidores. And He prays Y Él ora that they may be one even as we are one. que sean uno, así como ellos son uno. Now, Jesus here is plainly speaking of union, both, Aquí Jesús está hablando tanto de unidad, but union in every way. en unidad en todo sentido. In verse 21, we read, En el versículo 21 leemos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. it's interesting Es interesante that Jesus says, que Jesús dice, so that the world may believe para que el mundo crea that you have sent me. que tú me enviaste. This is significant. Esto es algo importante. Jesus is praying that the world would somehow understand their unity. Jesús está diciendo que el mundo de alguna manera entenderá esta unidad. That implies this, Eso implica lo siguiente, that Jesus is not only speaking of the spiritual unity they have, que Jesús no estaba hablando solamente de una unidad espiritual, but also of a visible unity. sino de una unidad visible. We understand that we are all united in Christ. Todos entendemos que estamos unidos a Cristo. If we are all trusting in the Christ of Si Scripture, todos hemos confiado en el Cristo de la palabra, we are one. somos uno. But Jesus isn't only speaking of spiritual Pero unity aquí here. Jesús no está hablando solamente de unidad espiritual. He is also praying that the world might see the church's visible Está unity. orando que el mundo pueda ver la unidad visible de la iglesia. And then in verse 23, Y luego en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. again, Una vez más, Jesus is praying that we as the church would become perfectly one. aquí Jesús orando para que nosotros como iglesia seamos perfectos en unidad. For this purpose, so that the world may know. Con este propósito, para que el mundo conozca. In John's Gospel, En el Evangelio de Juan, Jesus is concerned Jesús está interesado not only with what we believe internally, no solo lo que creemos internamente, but with what we demonstrate externally. sino en lo que demostramos externamente. We see this in the Sermon on the Mount in Matthew 5 through 7. Vemos esto en el Sermón del Monte, Mateo del 5 al
7. Jesus is concerned that we are the salt and light of the world. Jesús está interesado en que seamos la sal y la luz del mundo. He is concerned that we are doing our good works before the Está watching world, interesado en que hagamos buenas obras y que éstas sean vistas. not so they might glorify us. Ahora, no para que nos glorifiquen a nosotros. He gives that warning in Matthew 6:1, Él advierte eso en Mateo 6:1. but that they would glorify our Father in Sino para que heaven, glorifiquen a nuestro Padre que está en los that they cielos. would see and observe visible things that we are doing in the world, Que vean y observen cosas visibles que hacemos en el mundo. and they would see that we are reflecting the light of Christ and give Him Y glory. que reflejamos la luz de Cristo y le damos gloria. In John chapter 13, En Juan capítulo 13. Jesus is talking with His disciples about their love for one another. Jesús está hablando con los discípulos de su amor los unos por los otros. And then what does He say? Y luego el que dice, By this all men will know you are my en disciples, esto conocerán que son mis that discípulos, you have love for one another. en que os améis los unos a los otros, That the world would see a unity and a love among the que people el of God. mundo vea una unidad y un amor entre el pueblo de Dios. It's the church's greatest apologetic. Es la apologética más grande de la iglesia. And as the Puritan Thomas Manton said, Y como el puritano Thomas Merton dijo, unnecessary divisions in the church always breeds atheism in the world. las divisiones innecesarias en la iglesia animan el ateísmo. We are called to show love for one another. Somos llamados a mostrar amor los unos por los otros. We are not to disregard our secondary and tertiary No differences. estamos diciendo que nuestras diferencias secundarias y terciarias no sean importantes. We are to come together, discuss them, Sí, study debemos them, acercarnos, estudiarlas, conversar acerca de ellas, look to Scripture together in them, mirar juntos las escrituras con respecto a ellas, and to do so with love. pero hacerlo en amor. To do so because we are one in Christ. Hacerlo porque somos uno en Cristo. As I mentioned, we come from different backgrounds, Como mencionaba, venimos de trasfondos diferentes, different denominations. diferentes denominaciones. We have different confessions. Tenemos diferentes confesiones de fe. But you know what's amazing about those Pero confessions? ¿sabes lo que es asombroso de esas confesiones? It's how little differences there are between them. Es cuán pocas diferencias hay entre ellas. Now, liberals in the world wants to say, oh, you Christians have so many differences. Ahora los liberales y la gente del mundo dice, ustedes los cristianos no se ponen de acuerdo con nada. We don't have near the differences that Rome has. Pero ni siquiera tenemos de cerca las diferencias que Roma tiene. We don't have near the differences that Buddhism has or Islam. Ni siquiera las diferencias que hay en el budismo o en el islam. When it comes right down to it, the differences among the true church who believe the Cuando Bible, se trata de las diferencias de la verdadera iglesia que cree en la Biblia, those who are looking to the historic creeds and confessions of the church, aquellos que se adhieren a los credos, los primeros credos y las confesiones en la iglesia, yes, even Baptists and Presbyterians, sí, aún bautistas, presbiterianos, even the Dutch Reformed, aún reformados holandeses, we have, what's amazing is how small the differences really es are. asombroso cuán pequeñas las diferencias realmente son. This ought to inform us. Esto debe informarnos, This ought to inform our tone. esto debe informar nuestro tono, This ought to inform how we speak to one debe another. informar cómo nos hablamos los unos a And los this otros. ought to inform how we speak about one another, Y debe informar cómo hablamos los unos de los otros, even on social media, aún en las redes sociales, even on blogs aún en blogs, and in books, en libros, and even when we're by ourselves with our own denominations. y aún cuando estamos hablando dentro de nuestra misma denominación. Because if you are uncharitably and unnecessarily criticizing another brother, Porque si tú criticas innecesariamente a otro hermano, we could very easily be bringing dishonor to Jesus Christ. fácilmente deshonramos el nombre del Señor Jesucristo. We are called to rightly contend for the faith Estamos handed llamados down. a contender por la fe correctamente. We are called to draw a line in the sand. Ciertamente somos llamados a trazar una línea en la arena. We are called to build walls where necessary. Sí, somos llamados a construir muros donde sea necesario. And we are also called to mend fences Y también somos llamados a tener cercas, and build biblical bridges, pero también a construir puentes bíblicos. but only if the Bible necessitates it. Pero solo si la Biblia lo dice. And so, dearly beloved, Así que, hermanos amados, we are called to dwell in unity with one another somos llamados a habitar en unidad los unos con los otros and to strive for that unity y luchar por esa unidad, while we are striving for the truth, al mismo tiempo que luchamos por la verdad, not disregarding our differences, no despreciando o señalando como no importantes nuestras diferencias, not compromising the truth, no comprometiendo la verdad, but showing forth that we are the one holy Catholic Church of Jesus pero Christ. recordando que somos parte de la única santa católica iglesia.
And when we do that, Cuando hacemos eso, we are having a taste of heaven. estamos dando una probada de lo que será el cielo. We read in Psalm 133, Leemos en el Salmo 133. What was that again? What psalm? Psalm 133. En el Salmo 133. Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. It is like the precious oil on the head, Es como el buen óleo sobre la cabeza, running down the beard, el cual desciende sobre la barba, on the beard of Aaron, la barba de Aarón, running down on the collar of his robe. y baja hasta el borde de sus vestiduras, It is like the dew of Hermon, como el rocío de Hermón, which falls on the mountains of Zion. que desciende sobre los montes de Sión, For there the Lord has commanded the blessing, porque allí envía Jehová bendición life forevermore. y vida eterna. As God's people, Como el pueblo de Dios, we are one. somos uno. But that's only if we are truly God's people. Pero eso solo es así si somos verdaderamente el pueblo de Dios. The problem is El problema es that there are many people que hay muchas personas who think they are of the church, que creen que son de la iglesia, but are not truly of the church. pero no son verdaderamente de la iglesia. They profess Christ, Ellos profesan a Cristo, but they don't really possess Christ. pero no poseen realmente a Cristo. They do all sorts of things for the church and all sorts of things for Christ, Hacen todo tipo de cosas por la iglesia y todo tipo de cosas por Cristo, but they don't really know him. pero realmente no le conocen. As Jesus warns in Matthew 7. Como Jesús advierte en Mateo 7. I recently heard Recientemente escuché a pastor un pastor speaking of a pop singer called Lady Gaga. hablando de una cantante de pop llamada Lady Gaga. I don't know much about Lady Gaga, Yo no sé mucho sobre Lady Gaga, but this pastor was saying how because Lady Gaga professes to be a Christian, y este we pastor shouldn't doubt decía, it. what was it again, the That last we part? shouldn't doubt it. Que como Lady Gaga profesaba fe en Cristo, no debíamos dudar de eso. And then the pastor went on to say, Y luego este pastor continuó diciendo, he said, I think we'll be very surprised at all the people we'll see in él heaven. decía, creo que nos sorprenderemos de todas las personas que veremos en el cielo. A colleague told me about this, Un colega me habló acerca de esto, and I responded to him this way. y yo le respondí de esta manera. The Bible actually never gives us that indication. La Biblia no nos da esa indicación en ninguna parte. We've heard this said, haven't we? Lo hemos escuchado decir muchas veces, ¿no es cierto? We hear people say, we'll be surprised by Personas all who is in dicen, heaven. vamos a sorprendernos de todos los que van a estar en el cielo. But the Bible never actually gives us that impression. Pero la Biblia no nos da como que esa impresión. In fact, it's just the opposite. De hecho, es todo lo contrario. The Bible tells us we'll be surprised who isn't in heaven. La Biblia nos va a decir que nos vamos a sorprender de a quienes no veremos en el cielo. And as we strive for the unity of the church, Y mientras luchamos por la unidad de la iglesia, that means we also must strive for the purity of the church. quiere decir que debemos luchar también por la pureza de la Because iglesia. there can't be true unity without purity. Porque no puede haber verdadera unidad sin pureza. And that gets to the very heart of the question, what is the true church? Así que eso va al corazón de la pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia entonces? There are a lot of congregations in the world, Hay muchas congregaciones en el mundo, a lot of gatherings of believers. muchas asambleas de creyentes. But if you look at the definition of what a true church Pero is, si tú ves la definición de lo que una verdadera iglesia es, the sad reality is this, la triste realidad es esta, that many of these gatherings, que muchas de estas asambleas, while there are many believers in them, aunque pueda haber dentro de ellas muchos creyentes, these are not actually true churches. no son realmente verdaderas iglesias. A true church is this, Una verdadera iglesia es esta, wherever there is the pure preaching of the Word of donde God, está la predicación pura de la palabra de Dios, and wherever the sacraments of the Lord's Supper and baptism are rightly donde los administered, sacramentos son correctamente administrados and contained within that, y contenido en ello, where there is the practice of church discipline. donde está la práctica de la disciplina eclesiástica. So do you understand? Así que ustedes entienden, If there's no discipline, si no hay disciplina, if there's no right practice of the si sacrament, no hay la práctica correcta de los sacramentos, if the Word of God is not preached purely, si la palabra de Dios no es predicada puramente, it's not a true church. entonces no es una verdadera iglesia. There are many congregations, both in the United States and throughout the world, Hay muchas congregaciones, tanto en los Estados Unidos y a través del mundo, who don't really care about the purity of the church. que no les interesa mucho la pureza de la iglesia. What they want is just a lot of people. Lo que quieren es un montón de gente. They want a large gathering. Quieren una gran reunión. They want numbers. Quieren números. They want money. Quieren dinero. They want fancy buildings, Quieren edificios elegantes. fancy cars.
carros elegantes. They want to impress the world and impress the church. Quieren impresionar al mundo e impresionar a la iglesia. And so they allow just anyone to become a member Y of the church. permiten que cualquiera se haga miembro de la iglesia. They don't properly understand if someone is or isn't a Christian. No entienden apropiadamente si alguien es o no creyente. And as the church grows bigger, Y mientras la iglesia crece más, if people are found to be in sin, si las personas se encuentran en pecado, adultery, adulterio, pornography, pornografía, business practices that are imprudent, prácticas de negocios incorrectas, men and women who are not divorcing on biblical grounds, hombres y mujeres divorciándose sin base bíblica, children who become members in the church but then later deny the faith. hijos que se hacen miembros de la iglesia y más adelante niegan la fe. Many of these so-called churches just turn a blind eye. Muchas de estas llamadas iglesias se hacen a la vista gorda de todos esos problemas. Say, we'll just show grace. No, mostraremos gracia, We'll just show love. mostraremos amor. We won't deal with their sin, No vamos a lidiar con su pecado, especially if they're rich, especialmente si son ricos, especially if they give a lot to the church. especialmente si dan mucho dinero a la iglesia. And so when they fail to deal with Y sin, cuando fallan con lidiar con el pecado, they fail to deal with salvation. fallan con lidiar con la salvación, They fail to be true churches. fallan en ser verdaderas iglesias. And so, dearly beloved, Así que, amados, I know this may sound harsh, yo sé que esto puede sonar rudo, but we ought to strive pero debemos luchar not only for the unity of the true no church, solo por la unidad de la verdadera iglesia, but the purity of the church, sino por la pureza de la iglesia, locally localmente and globally. y globalmente. And it is only when we really care about each and every human being, each and every soul. Y es realmente cuando nos interesamos por el bienestar de cada alma. It's only when we take repentance seriously Es cuando tomamos el arrepentimiento en serio that we'll take true unity seriously. que tomaremos la verdadera unidad en serio. So let us indeed passionately contend for the faith once delivered to the Así que saints. luchemos apasionadamente y contendamos por la fe que fue una vez por todas dada a los santos. And let us fight for the truth Peleemos por la verdad to the death. hasta la muerte. Let us be willing to be imprisoned Que estemos dispuestos a ser for encarcelados preaching the truth. por predicar la verdad. But let us speak the truth in love. Pero hablemos la verdad en amor. And let us be eager to maintain the Y unity que of the estemos body solícitos en guardar la unidad to bring glory to Christ. para traer gloria a Cristo. The purity of the body, La pureza del cuerpo. all by the power of the Holy Spirit. Todo por el poder del Espíritu Santo. This is what glorifies God. Eso es lo que glorifica a Dios. So let us do this Así que hagamos esto. as we rest in Christ, Mientras descansamos en Cristo. as we strive to love one another as He taught us, Mientras luchamos en amarnos los unos a los otros como Él nos enseñó. so that the world might see Para that que el mundo indeed pueda ver de hecho we are His de que disciples somos sus discípulos and give Him the glory, y le den a Él la gloria, not us. no a nosotros. Let's pray. Oremos. Lord, we thank you Gracias te damos, Señor, for your word. por tu palabra, Your word is truth. porque tu palabra es verdad. Your word defines truth. Tu palabra define la verdad. Lord, sanctify us by your truth Señor, santifícanos en tu verdad and help us also, y ayúdanos también, by the help of your Spirit, con la ayuda de tu Espíritu, to have humility, a tener humildad, gentleness, gentileza, patience, paciencia, bearing with one another in love, soportándonos los unos a los otros en amor and being eager to maintain the unity of y the estar Spirit solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, in the bond of en el peace. vínculo de la paz. For your glory, not ours. Para tu gloria, no para la nuestra. Amen. Amén.